Durante el primer trimestre de este año, España ha expulsado a más de 2.500 inmigrantes de su territorio, posicionándose así como el quinto país de la Unión Europea con mayor número de deportaciones. Esto en medio de un acalorado debate migratorio entre diferentes sectores políticos del país que buscan ponerle una pronta solución al desbordado problema de inmigración masiva irregular en España. Los partidos de derecha e izquierda han tenido constantes enfrentamientos en relación a este tema y sobre qué pasará ahora con los cientos de miles de inmigrantes en situación irregular que se encuentran en este país. Analistas políticos señalan que España ha realizado el 5.3% de todas las deportaciones totales de la Unión Europea, lo que significa que a nivel nacional solamente han devuelto un 12% de los extranjeros que han llegado de manera irregular en los últimos 2 años. El principal motivo por el que España deporta inmigrantes en esta situación es porque han estado viviendo en el país sin una residencia legal. Esto quiere decir que sin un permiso de residencia un extranjero no está autorizado a vivir en este país a no ser que solucione su situación migratoria lo más pronto posible. Otro de los motivos por los que un extranjero es expulsado del país aunque tenga una residencia legal es infringir la ley. Este es uno de los puntos que más salen en colación en los debates del Congreso español cuando se trata de proponer leyes nuevas sobre inmigración. Partidos políticos como Vox han planteado reiteradas veces que todos los extranjeros en situación irregular en España tienen que ser deportados de manera inmediata. Este partido de ultraderecha, en contraposición con las políticas de Pedro Sánchez, en las últimas semanas ha hecho más presión sobre este tema, pues varios países de la Unión Europea han comenzado a aplicar sus políticas de deportación masivas. Y eso es precisamente lo que pretende realizar Vox en España. Estas propuestas no son nuevas, pues ya se vienen debatiendo desde hace varios años en el gobierno. Sin embargo, este año el panorama es diferente, puesto que el gobierno ha ido flexibilizando las políticas migratorias en algunos sectores, lo que ha permitido que miles de extranjeros indocumentados puedan hacer sus papeles. La proposición de Vox también plantea la expulsión de menores y de inmigrantes que, aunque tengan su residencia legal, no se acojan a la ley y pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos españoles. En ese sentido, el partido propone que se expulse no solo los que no tienen papeles, sino los que tienen papeles pero que también vayan a cometer delitos graves o que realicen delitos leves de manera recurrente. También dicho partido político fue enfático en dejar un claro mensaje acerca de que cualquier inmigrante que ingrese de manera irregular en territorio español nunca podrá regularizarse ni tener ninguna ayuda pública. Sectores políticos y sociales rechazan dichas proposiciones del partido de Abascal, puesto que, aunque en teoría es beneficioso para la seguridad pública, hay varios vacíos que eventualmente harán pagar a justos por pecadores. España ha expulsado a más de 140.000 inmigrantes en los últimos 18 años. Desde el año 2005 y hasta el 2023, según el último censo registrado en España, en el país han sido deportadas más de 140.000 personas de diferentes países. Usualmente este tipo de deportaciones se hace porque los extranjeros han infringido la ley muchas veces, incluso hasta llegar a pagar penas de cárcel según los motivos que tenga en cuenta el Ministerio del Interior. Las cifras señalan además que el 67% de los extranjeros deportados vivían en situación irregular. Estos indicativos mencionan también que durante los últimos gobiernos que ha tenido España, la situación ha cambiado dependiendo de quién esté en el poder. El mayor flujo de deportaciones masivas en España sucedió durante el gobierno de Zapatero, seguido en menor medida por el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez, en el cual las cifras de deportaciones han disminuido considerablemente. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido de los más laxos en términos de regularización masiva, puesto que las políticas públicas actuales tienen en cuenta variables externas como el creciente problema poblacional que atraviesa Europa, la baja tasa de natalidad, el aumento en el precio de la canasta familiar y situaciones que, aunque no tengan nada que ver, llegan a afectar el nivel de vida de los españoles como la situación con Ucrania. Este tipo de factores hacen que regularizar de manera masiva a los extranjeros en España no solo sea una necesidad social de suma urgencia, sino también una solución bastante oportuna para la falta de mano de obra en distintas labores sociales. ¿Qué pasa con los extranjeros que no cuentan con residencia legal? El no tener una residencia legal en España es algo que atraviesan miles de inmigrantes que por diferentes motivos no tienen un permiso para permanecer en el país. Esto ocurre porque en muchos casos podrían haberlo tenido, pero se les venció el plazo permitido o porque sencillamente no les fue renovada una prórroga de estancia de larga duración. No tener este documento se considera en España como una falta administrativa, pero tampoco quiere decir que sea un delito.
La ley española señala que podrían haber sanciones económicas para los inmigrantes que no cuenten con residencia y también se considera en algunos casos una orden de expulsión dependiendo del prontuario del inmigrante. Sin embargo, para que el gobierno abra una orden de expulsión contra un inmigrante tienen que haber ciertos factores y no es tan fácil como pareciera. Todo comienza con la apertura de un expediente por parte de la policía basándose en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social. Esta ley de extranjería se llega a dar cuando el extranjero infringe la ley y en situaciones extremas se da un parte de expulsión inmediata cuando se tiene en cuenta como un peligro potencial para la ciudadanía. Durante los últimos 18 años, el gobierno español ha manejado la política migratoria de manera diferente, dependiendo de quién ha estado en la presidencia. Durante el gobierno de Zapatero, por ejemplo, se estima que fueron deportadas más de 81.000 personas, lo que representa un 57.5% del total de inmigrantes que han sido deportados del país. Esta cifra según desde el año 2005. Por otro lado, también fueron regularizadas cerca de 600.000 personas. Algo que resulta bastante controversial es el hecho de que durante esa época el sindicato de policía filtró información que indicaba que la administración incentaba a los agentes en servicio a cumplir con un número establecido de deportaciones para que de esta manera se fuera a mostrar ante la opinión pública la supuesta efectividad que estaba ejerciendo esa institución. La situación es bastante compleja puesto que deportar de manera masiva y sin motivos de peso a cientos de miles de inmigrantes indocumentados no soluciona nada. De hecho, muchas veces podría estar deportando profesionales cualificados que, por diferentes motivos, no han podido resolver su situación migratoria por trabas burocráticas relacionadas con las fechas y documentaciones para los contratos laborales que no han sacado sus papeles. Principales motivos de deportación de inmigrantes en España. Si bien es cierto que muchos de los inmigrantes que llegan a España y varios países de la Unión Europea no se ajustan a la cultura del país y por el contrario llegan a infringir la ley, hay muchas razones bastante válidas para poder entender por qué muchos sectores sociales trabajan tanto por promover deportaciones masivas. Sin embargo, el gobierno sí debería seguir dando oportunidades a personas que emigran buscando un mejor futuro y que lleguen con ganas de trabajar y sacar adelante a su familia. El problema es que muchas veces este tipo de políticas migratorias pretende meter en el mismo saco a todos los inmigrantes cuando cada caso es diferente. Y así como hay personas que infringen la ley, también hay otras que aportan y fortalecen al sistema económico y social con su trabajo. El mayor motivo por el que son expulsados los extranjeros en España, según datos del Ministerio del Interior, es por tener una estancia irregular. Posteriormente se encuentran los que han sido condenados por algún tipo de delito y en tercer lugar están los que han sido catalogados por tener una sustitución de condena. Pese a que el gobierno de Zapatero señalaba abiertamente que el objetivo de su administración era deportar delincuentes y no propiamente personas sin papeles que se encontraran por la calle, la realidad era otra. Los datos demuestran que la mayoría de personas que fueron deportadas durante este periodo era porque se encontraban indocumentadas. Sin embargo, las políticas se han vuelto menos restrictivas y al paso de los años y de cada gobierno. Durante el mandato de Rajoy, es decir, desde el 2011 hasta el 2018, fueron expulsadas más de 46.000 personas, una cifra significativamente menor a la del gobierno pasado. Durante el gobierno de Sánchez, que va desde el 2018 hasta la actualidad, han sido deportadas 12.000 personas. Esta cifra es un claro indicativo de que las políticas migratorias han ido cambiando. ¿Qué pasará ahora con los latinos en España? Las expulsiones masivas en Europa suelen ser más agresivas en países como Francia o Alemania. Sin embargo, España es un país menos drástico en ese sentido. Dada la cercanía cultural, histórica e idiomática con América Latina y los acuerdos bilaterales que tiene España con esos países, las políticas de inmigración y de adaptación cultural han venido fortaleciendo mucho a los inmigrantes latinoamericanos. Actualmente existen varias figuras por las que los indocumentados puedan llevar a cabo su proceso de resolución migratoria. En el año 2022 fue renovada la Ley de Extranjería, la cual ofrece nuevas formas para realizar ese proceso, como por ejemplo el arraigo por formación, el cual permite a una persona obtener una residencia si es que realiza un curso largo sobre alguna actividad laboral demandada en el país. También está la manera en que a través de un contrato de trabajo se puede hacer un arraigo laboral y así obtener un permiso de residencia por trabajo. Hay muchas maneras de obtener una residencia para ciudadanos latinoamericanos. En España al menos es más fácil que en otros países del continente.